Hoy vamos a hablar un poquito del uso del Tinkercad, aplicando un poquito la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm en este caso pues nos permite a nosotros expresar la relación existente entre el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿verdad? Esto dentro de un circuito eléctrico de corriente directa, digámoslo así. Entonces, como ya sabemos, y yo creo que lo mencioné en la clase anterior, la fórmula convencional que nosotros vamos a encontrar de voltaje es resistencia por corriente. Y hay algunas relaciones que nosotros debemos establecer o en este caso recordar cuando estemos trabajando con la ley de Ohm. Si yo aumento el voltaje, en este caso aumenta la corriente. Si reduzco el voltaje, disminuye la corriente. Si aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Y si se reduce la resistencia, aumenta la corriente. Entonces, ahí hay valores que son directamente proporcionales y otros son inversamente proporcionales. Esto es en cuanto a la fórmula. Ustedes también en el medio pueden encontrar la fórmula ahí en un triángulo, ¿verdad? Está el voltaje, la resistencia y la corriente, y eso a algunas personas les facilita el poder recordarse de la fórmula fácilmente. Pero esto es como un recordatorio para ustedes, solo que hoy vamos a tratar de recordarlo y aplicar en la medida de lo posible utilizando el Tinkercad, ¿verdad? Ya después pues vamos a aplicar un poquito también utilizando Proteus. Tengo que instalar Proteus, esa es mi tarea esta semana, para podérselos explicar también. Bueno, entonces, como ustedes ya saben, la ley de Ohm pues nos va a expresar esa relación entre esas tres cantidades. El voltaje va a estar dado en volts, la corriente en amperios y la resistencia en ohms. Veamos algunas cuestiones importantes aquí. Vamos a ver si logramos trabajarlo acá. Aquí estaba viendo unas cuestiones ayer. Vamos a modificar o vamos a hacer uno nuevo. Bueno, ustedes crean una cuenta de Tinkercad y se van a la opción de circuitos. Le damos clic a nuevo circuito y vamos a colocarle aquí como nombre. Aquí en la parte de arriba podemos cambiarle el nombre. Le vamos a colocar ley de Ohm. Ahí está. Listo. Ahí le colocamos el nombre. Aquí tenemos del lado derecho toda la lista de elementos. De hecho, no van a encontrar todos los elementos necesarios. Tiene una lista de elementos contada. De aquí se pueden trabajar con Arduino y los diferentes sensores también. Pero por lo menos tenemos elementos básicos con los que podemos trabajar algunas cosas. Estos son los componentes básicos. Tengo el de todos. Puedo agregarle todos. Ahí tengo condensadores electrolíticos, cerámicos, resistencias, diodos Zener, inductores, potenciómetros, pulsadores, interruptor deslizante, fotoresistencias. Tengo varios elementos acá que se pueden utilizar muy bien en este caso. Miren, hasta como potencia tenemos una pila de patata y una pila de limón. Estos son algunos agregados. Tenemos también aquí hay elementos específicos para trabajarlos con este Arduino. Hay algunas versiones de Arduino también que podemos ir viendo, pero vamos a centrarnos hoy en lo básico, ¿sí? Veamos, vamos a utilizar un protoboard. Arrastro el protoboard, hago clic sobre el protoboard y lo arrastro. Aquí está el protoboard. Algunos proyectos del Sekit que tienen ahí para repaso los pueden trabajar acá. Veamos. El protoboard, como ustedes pueden ver, tiene una fila tanto de negativa como positiva en ambos lados. Y esto es para poder energizar nuestro protoboard, donde van a ir conectados todos los elementos. De hecho, pues el protoboard está dividido en filas y columnas. Por ejemplo,
Si ustedes observan la fila 1 que estoy marcando acá, si yo conecto un elemento ahí, pues esta fila le va a proveer energía a todo aquel elemento que esté ahí. Entonces ahí voy a poder conectar los elementos. En este caso pues van a ir prácticamente conectados, ya sea en serie o en paralelo, de acuerdo al esquema, en este caso electrónico, que pueda seguir. Y ahorita vamos a ir viendo algunos casos. Si yo necesito administrar la energía, pues busco una batería. Aquí tengo la batería de 9 voltios. La puedo girar así, de esta manera. Entonces, y la ventaja es que ahí me dice cuál es la polaridad. Aquí está el negativo y este es el positivo. Para poder polarizar o para poder energizar, en este caso, mi protoboard, vengo yo, agarro positivo, lo puedo conectar de este lado, hago clic acá, le podemos cambiar el color a rojo, y negativo está con negro, lo puedo pasar de este lado, y le puedo cambiar el color del cablecito, el puente, a negro. Entonces estoy colocando un positivo y un negativo para poderlos diferenciar bien. De hecho pueden polarizar aquí o pueden colocar negativo y positivo en esta banda, no hay problema, y les va a funcionar, pero ahí les va a funcionar directamente desde este espacio. Pueden puentear entre estos también para poder energizar todo el protoboard. Pueden con el scroll pueden aumentar o disminuir el zoom también, eso es lo pueden hacer, todo dependerá de los elementos que vayan ustedes conectando. Imaginemos lo siguiente, imaginen que nos dan un voltaje X y dentro de ese nos dan un pequeño circuito con una resistencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues yo puedo venir y agregar mi resistencia, la puedo poner aquí, ahí está la resistencia. Si ustedes observan, esa resistencia tiene X colores. Esta es una resistencia de 1 kilo ohm. Si yo quiero aumentar el zoom para ver los colores de la resistencia, puedo hacerlo. Y aquí tengo cafés, negro, rojo y dorado. El dorado es la tolerancia, el café es la primera banda, negro la segunda banda, y el multiplicador sería, en este caso, el rojo. Ahora, si yo quiero cambiar el valor de la resistencia, ¿verdad? Si quiero cambiar su valor, simplemente hago clic acá y aquí coloco el valor. Imagínense que sea de 5 ohms. Entonces vengo yo y lo cambio a 5 ohms. Si ustedes observan acá, aquí tenemos los colores de esa nueva resistencia: verde, negro, plateado y dorado, ¿verdad? Entonces esos serían los nuevos colores para esa resistencia de 5 ohms. Entonces, así es como yo puedo ir trabajando con estos. Entonces, por ejemplo, como aquí está el lado positivo, y este es el, podríamos decir, esta columna de acá, la número 9, es la que le brindaría la entrada positiva a esta resistencia. Entonces debo agarrar un puente y conectarlo, en este caso, a esta columna. Cuando yo conecto el positivo, lo vamos a colocar el color rojo. Cuando yo conecto ese positivo a esa columna, ¿qué está pasando? Pues estoy distribuyendo la energía aquí. Entra a esta columna y toda esta está energizada de cierta manera. Entonces aquí está el lado positivo. Vengo yo y prácticamente voy a sacar una salida negativa hacia acá. Lo cambio color negro. Y ahí tengo un pequeño circuito con un voltaje de 9 y una resistencia de 5 ohms. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Pues podemos venir y agarrar un multímetro. Aquí está el multímetro, de hecho. Este tiene negativo y positivo. Entonces puedo venir yo y puedo medir el voltaje. El voltaje, de hecho, se va a medir conectándolo en paralelo con la resistencia.
Entonces ahí, si yo inicio la simulación, sí, Edgar, estoy grabando. Ahí me puede dar un aproximado del voltaje que está pasando en ese momento. Algo que debemos tomar en consideración es el hecho de que en un circuito en serie, ¿verdad? El voltaje se reduce o se distribuye de acuerdo a la cantidad de resistencias que tenga y la corriente se mantiene. En un circuito donde las resistencias estén en paralelo, el voltaje se mantiene y la corriente va a cambiar de acuerdo a cada resistencia. Eso tenemos que tomar en consideración aquí. Ahora, si ustedes ven, aquí el voltaje aminoró a 6.92. Si yo hiciera el cálculo para ver cuánto es el voltaje que pasa por esa resistencia, tendría que usar la ley de Ohm para poderlo calcular. Perdón ustedes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a detener un ratito la simulación y vamos a hacer algunos cálculos. Solo permítanme un momentito. Vamos a cambiar la pantalla. Ahí estamos. Entonces, vean, pues, vamos a hacer un ejemplo así sencillo. Vamos a trabajar un esquema. Lo vamos a hacer en color rojo. Imaginen que tenemos en este caso nuestra fuente de voltaje acá y tengo una resistencia acá. Van a disculpar un poco los dibujos. Positivo, negativo. Mi fuente de voltaje es de 9 voltios y mi resistencia es de 5 ohms. ¿Sí? Ahí estamos. 9 voltios y 5 ohms. Ese es el esquema del circuito que acabamos de trabajar con Tinker. Si yo quiero saber el valor de la corriente que está pasando por ese circuito, ya sabemos que es voltaje partido resistencia, ¿sí? Y esto sería equivalente al voltaje que es de 9 voltios entre 5 ohms, ¿verdad? Entonces, si ustedes dividen el 9 entre 5, prácticamente va a ser igual a 1.8 amperios. Ahí ya tendría mi corriente. Así es, América, correcto. Ahora, si yo quiero saber, como yo ya tengo mi corriente, ya sabemos que en un circuito en serie la corriente se mantiene. Como ya tengo mi corriente total, puedo encontrar el voltaje de esa resistencia, de esta resistencia específicamente. Entonces, por ejemplo, el voltaje de esa resistencia va a ser equivalente a decir, en este caso, la resistencia por la corriente. Entonces, el voltaje de las resistencias, imagina que esta sea la resistencia 1, va a ser igual a 5 ohms por la corriente, que es de 1.8 amperios. Mi voltaje de la resistencia 1 sería el 1.8 por 5, y esto va a ser igual a 9, ¿verdad? Ahí tendríamos específicamente el valor. Entonces, así es como yo puedo ir determinando en este caso los valores específicos en función de las resistencias y en función del voltaje. Entonces, como solo tengo una resistencia específicamente, pues resulta que el voltaje como tal está en función de esos valores. Va a ser mi corriente por el valor de la resistencia donde yo esté pasando.
Ahora, el otro, si ustedes se dan cuenta, pues de cierta manera está siendo simulado también. Los valores a veces no van a ser tan iguales de acuerdo a los cálculos que vayamos haciendo. Van a ir existiendo variaciones. Entonces, si se dieron cuenta, mi corriente para este circuito es de 9 voltios dividido 5 ohms, que es la resistencia, y me da 1.8 amperios. Si eso lo multiplico por el valor de la resistencia que tengo, me devuelve 9. Bueno, entonces ahí ya tendría los cálculos, pero como les digo, a veces no va a coincidir directamente con nuestro simulador. Ahora veamos otra cosa. Por ejemplo, acá, de hecho, yo puedo venir y simular en este caso. Podríamos ver la corriente, pero aquí me está devolviendo que la corriente es de 6 amperios, pero esto está malo, porque la corriente de cierta manera tengo que conectarlo en serie con la resistencia para que esta me mida correctamente el valor. ¿Cómo hacemos eso? Entonces aquí, por ejemplo, voy a quitar estos de acá. Voy a mover mi resistencia un poco. Y vamos a hacer lo siguiente. Solo voy a movilizar esto. Aquí, por ejemplo, mi multímetro debo conectarlo acá. Acá es donde se energiza y la parte negativa va a salir de este lado. Entonces, si se dan cuenta, está en serie con la resistencia. Si yo simulo esto, entonces ahí ya me da el valor. Entonces me da 1.38 amperios. Así es como nosotros medimos, en este caso, los valores de la corriente y del voltaje. Recuerden, la corriente se coloca en serie con la resistencia para poder obtener el valor, mientras que el voltaje se conecta en paralelo con la resistencia para obtener el valor como tal. Recuerden que como estamos simulando, no necesariamente van a dar los mismos valores a la hora de hacer un cálculo. Van a haber a veces variaciones, en otros van a coincidir exactamente. Si yo midiera voltaje aquí, si se dan cuenta, y me tira 9 voltios, porque de plano el voltaje está pasando directo al multímetro y no ha habido algún tipo de oposición. Pero también consideremos que la resistencia es demasiado baja para poder oponerse al paso de, en este caso, del voltaje como tal, el paso de la corriente. Es mínima la oposición o la resistencia que esta puede oponer. Bueno, ahora yo también puedo venir y en este caso vamos a detener la simulación. Puedo hacer variaciones ahí con esto. Vamos a mover un poquito esto de acá. Y vamos a ver lo siguiente. Puedo darle vuelta a mi resistencia. Ahí está. Vamos a eliminar un ratito esto. Y entonces acá lo que voy a hacer es que vamos a tratar la manera de colocar en serie, ¿verdad?, las resistencias. Entonces aquí vamos a colocarle positivo. Esta resistencia le vamos a cambiar el valor. La vamos a dejar de 1K, lo podemos dejar 1 kilo ohms. Ahí está. Y puedo agregar otra resistencia. Ahí está. Vamos a agregarla aquí. Vamos a girarla. Y aquí voy a tener otra resistencia de 1K. Entonces tengo que puentear estas de esta manera para que estén energizadas. Entonces ahí está positivo con positivo. Y de aquí
tengo que sacar yo otro puente que vaya a negativo. Ahí está. Entonces ahí ya tengo mis resistencias en serie. Esta es de 1K y esta también es de 1K. Entonces ahí ya tengo las resistencias en serie, como ustedes pueden observar. Entonces, por ejemplo, vamos a puentear esto. Este es positivo, lo puedo colocar aquí, y este negativo lo puedo conectar aquí a la entrada de la resistencia y a la salida. Ahí lo estoy conectando en paralelo. Si ejecuto la simulación como tal, vamos a ver acá, aquí solo vamos a ver acá, permítanme un segundo. Ok, no está pasando voltaje, espérenme un momentito. Solo vamos a ver si hicimos bien la conexión. Si está positivo, negativo. Vamos a ver si tiene que ver esto. Muy bien. Vamos a probar esto. Vamos a colocar este aquí. Permítanme un segundo. Aquí está el error. Dije, disculpe, no está conectado el negativo. Sí, ya lo encontré, gracias. Si no lo había visto, sí, gracias. Eso estaba viendo ahorita, que había encontrado el error. No había conectado el negativo, entonces no me iba a devolver nada. Ahí estamos. Pero sí estaba bien el otro cable. Vamos a ver si me lo devuelve ahora aquí. Hoy sí, gracias ahí. Ahí estamos. Voy a aumentar esto. Vamos a aumentar un poco el zoom acá para ir viendo. Listo. Entonces acá, hoy sí ya me devolvió un valor. 450. Entonces aquí me está diciendo que por esta resistencia está pasando un voltaje de 450. Por lo tanto, por esta otra debería haber un voltaje de 450 para sumar 9 en total, ¿sí? Entonces, veamos el ejercicio. ¿Cómo quedaría esto a la hora de estarlo calculando? Vamos a ver. Entonces acá, pues podemos ocultar esto. Vamos a generar un nuevo ejercicio. Vamos a ocultar esto. Entonces imaginemos lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos ese voltaje ahí de 9 y tengo dos resistencias en serie. De esta manera. Ahí estamos. Y aquí tengo 1 kilo ohms. Y aquí también tengo 1 kilo ohms, ¿verdad? Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestra resistencia total. La resistencia total pues no es más que la suma de, cuando están en serie, no es más que la suma de las resistencias, ¿verdad? Sería 1 kilo ohms más 1 kilo ohms me daría 2 kilo ohms. Si lo queremos trabajar en este caso en ohmios, serían 2000 ohms, ¿verdad? Entonces podemos trabajarlo de varias maneras. Si yo lo convierto sería 1000 ohms más 1000 ohms. Esto me daría un equivalente a 2000 ohms. Si lo quiero ver en kilo ohms, tendría que ser 1 más 1, me daría 2 kilo ohms. Esa sería mi resistencia total. Bueno, para poder encontrar ahí la corriente total, yo sé que sería el voltaje partido mi resistencia total. Entonces esto sería equivalente a 9
entre, no puedo dividir entre 2000, ¿verdad? Entonces, si dividimos en este caso 9 entre 2000, me va a dar 0.0045 amperios, fíjense. Estos son amperios. Pero si mi corriente, si la corriente la trabajamos de esta manera, 9 dividido 2 kilo ohms, entonces esto va a ser equivalente a 4.5 miliamperios. ¿Ya? Entonces, ahí tengo las dos medidas equivalentes, ¿verdad? Si lo divido entre los ohms, el resultado va a estar dado en amperios. Si lo divido en en kilo ohms, perdón, ese resultado va a estar en miliamperios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el resultado que me dio el simulador sí coincide ahora con los valores. Bueno, aquí tengo el voltaje, pero vamos a hacer el cálculo. No hicimos ese cálculo del voltaje. Como las dos resistencias son de la misma capacidad, entonces lo que va a pasar ahí es que el voltaje en este caso para la resistencia 1 y 2 va a ser igual a la corriente por la resistencia. Si yo multiplico 0.0045 por la resistencia de 1000, ¿verdad? Entonces voy a tener 4.5 voltios. Entonces yo ya sé que para cada una de las resistencias hay 4.5 voltios, que hacen un total de 9. Al final, cada uno de los voltajes de cada una de las resistencias debe sumar el voltaje o la cantidad total de voltaje que se está suministrando. Entonces ya tenemos ahí los valores. La resistencia total va a ser equivalente a 2000 ohms, mientras que nuestra corriente total va a ser de 4.5 miliamperios. Y recordemos esto: cuando las resistencias están, en este caso en serie, se suma, la corriente se mantiene en todo el circuito y el voltaje se distribuye en cada una de las resistencias que estén en serie dentro de ese circuito. Ahora verifiquemos aquí. Veamos acá. Aquí ya coincidimos con el voltaje y ya vimos que sí nos da 4.5 volts. Pero ahora, si yo mido el amperio, en este caso la corriente aquí, pues ahí sí voy a tener una variación considerable. Entonces tengo que cambiar en este caso la conexión, porque debe estar en serie. Vamos a ver cómo cambiamos esto de tal manera que me permita medir. Vamos a trasladarlo aquí, solo que estoy viendo que aquí tengo dos puentes. Ahí está este. No sé si se dan cuenta, puedo ir moviendo los puentes. Vamos a agregar otro multímetro a ver si nos funciona correctamente. Y lo vamos a poner aquí. Entonces este va a estar en función de la corriente, el positivo, y vamos a poner aquí el negativo. Vamos a ver si lo conectamos bien ahora. Y ahí está, 4.5 miliamperios, y tenemos en este caso como voltaje 4.5, y este sí nos coincide exactamente con los cálculos que nosotros tenemos en la parte de la otra pantalla. En los cálculos matemáticos que hicimos, coincide. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta,
4.5 miliamperios me dio como corriente y 4.5 para cada una de las resistencias me dio como voltaje. Entonces, en resumen, las resistencias en serie pues van a mantener la misma corriente durante todo el circuito, mientras que en este caso el voltaje como tal se va a distribuir en cada una de las resistencias. Y en paralelo pues va a cambiar. Estas están en función de un circuito en serie. Ahora podemos venir y hacer el cambio a paralelo. ¿Qué pasa con el paralelo? Pues de hecho cuando estamos trabajando en paralelo, si cambio un poquito la estructura de vamos a mover estas resistencias. Aquí por ejemplo tenemos la primera resistencia y una segunda resistencia. Ahí está. Entonces acá vamos a energizarlo de esta manera. Vamos a agregar otra aquí. Si se dan cuenta, estas pues cada una de las resistencias va tanto a negativo como a positivo. Vamos a mover esto para acá y me falta uno. Ahí estamos. Entonces ahí ya tengo mis dos resistencias en paralelo. ¿Qué va a pasar ahí? De hecho, cuando están en paralelo, pues va a llegar un punto en que la resistividad total como tal, en vez de aumentar, va a disminuir, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando las resistencias están en serie, pues resulta que aumenta la resistencia total. Pero en paralelo, las resistencias como tal, por el tipo de operación que se va a trabajar, van a, en este caso, a disminuir su resistividad. Entonces debemos tomar en consideración algunas cosas cuando estemos trabajando con circuitos en paralelo. Si por ejemplo tenemos un conjunto de resistencias en paralelo y estas tienen el mismo valor, prácticamente la resistencia la podemos calcular dividiendo el valor de una sola resistencia entre el número de ellas. Es una opción, así como están estas. Si yo tengo dos resistencias, así como este ejemplo, simplemente multiplico los valores de estas dividido la suma de los valores de estas. Es una fórmula abreviada. Y la otra es que si yo tengo un conjunto de resistencias de diferentes valores en paralelo, pues va a ser equivalente en este caso a la suma de la resistencia, es decir, 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2 y así sucesivamente, y el resultado final sacamos prácticamente el inverso para poder obtener el valor de la resistencia. ¿Cómo se ve reflejado esto? Veámoslo de esta manera. Vamos a agregar aquí otro elemento más. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en este momento el esquema nos queda de esta manera. Ahora las resistencias están en paralelo y lo tengo de esta manera. Aquí tengo mi resistencia 1, mi resistencia 2, y las dos resistencias son de 1K, y tengo mi fuente de alimentación de 9 voltios. Si ustedes pueden observar aquí, las resistencias están conectadas tanto a la parte positiva como a la parte negativa. Entonces, en paralelo, cuando estamos trabajando en circuitos en paralelo, el voltaje se mantiene, mientras que la corriente se va a dividir entre cada una de las resistencias. Este es el opuesto al trabajo de los circuitos en serie, ¿sí?
Y esto se da porque es como que si viéramos esto, imagínense que aquí está mi fuente de alimentación, de aquí sale una resistencia, aquí tengo otra resistencia, y entonces prácticamente eso es como que estuvieran conectadas directamente a la fuente de alimentación. Aquí está mi voltaje, está mi resistencia 1, mi resistencia 2. Entonces es como que si lo viéramos de esta manera. Entonces por eso es que el voltaje se va a mantener en todo el circuito, mientras que la corriente sí se va a dividir, ¿verdad? Vamos a borrar un ratito esto. Entonces, la fórmula para encontrar en este caso el valor de la resistencia total o la resistencia equivalente sería 1 partido la suma de 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2 más 1 partido la resistencia n, es decir, voy sumando todas esas resistencias dependiendo del número que tenga. Esta es una fórmula. Si no, otra forma en que van a encontrar esta fórmula en la resistencia total es igual a 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2 más 1 partido la resistencia n, es decir, hasta n, y a esto le sacamos el inverso, ¿verdad? Y ahí ya tenemos otra fórmula o otra forma de poder trabajar con esa fórmula. Si solo son dos resistencias como la que estamos viendo acá, la resistencia equivalente o total va a ser igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. Y ahí ya tendría mi fórmula. Si yo tengo más de dos resistencias con el mismo valor, pues lo que se hace es que en este caso el valor de esa resistencia se divide dentro del valor de una de las olas de las resistencias como tal. En este caso, hagan de cuentas, un K dividido el número de resistencias que tuviera. Si tengo 3, un K dividido 3 y así sucesivamente. Pero estos son los equivalentes. Entonces recordemos, si el circuito está en paralelo, el voltaje se mantiene y las corrientes se distribuyen. Y la suma de las corrientes debe ser igual a la corriente total. Si en este caso, estuviéramos trabajando con un circuito en paralelo, ¿verdad? Y si es en serie, es el contrario o el opuesto completamente. Si es en serie, la corriente se mantiene y el voltaje se distribuye entre las corrientes. Veamos esto acá. Como yo ya tengo los valores de las resistencias, podemos encontrar en este caso la resistencia total. Y sería el equivalente a 1000 por 1000 dividido 2000, ¿verdad? Si usamos la fórmula abreviada. O si lo trabajamos en kilo ohms, sería 1 por 1 partido 2. O que en este caso sería 1 más 1, ¿verdad? Porque ese es el valor de las resistencias, 1 partido 2. Que sería equivalente a 0.5 mili. ¿Verdad? Entonces, ahí ya tengo mi valor, en este caso, mi valor específicamente en función de la resistencia. Estos son kilo ohms. Si lo hubiera trabajado en ohms, ahí me tendría que dar prácticamente el equivalente a 500 ohms. Y ahí ya tengo mi valor de la resistencia total. ¿Alguien iba a preguntar algo, perdón? ¿Alguien va a preguntar? ¿No? Bueno. Entonces, ahora, teniendo ya mi resistencia total, puedo encontrar el valor de mi corriente. O,
en este caso mi corriente total. Mi corriente total va a ser igual a los 9 voltios dividido ya sea 0.5 kilo ohms o 500 ohms, cualquiera de los dos. Si lo divido entre 500, entonces sería 9 dividido 500, me da un total de 0.018 en este caso amperios, ¿verdad? Si ese lo hubiera dividido, si el 9 lo dividía dentro de 0.5, me iba a dar 18 miliamperios. Entonces ahí tengo los equivalentes. Para poder encontrar en este caso los valores de las resistencias individuales, pues entonces tengo que encontrar la corriente para la resistencia 1 y la corriente para la resistencia 2. Ahí está. Pero como son los mismos valores, pues con una que calcule suficiente, yo ya sé que el otro va a ser exactamente lo mismo. Entonces prácticamente yo tendría que venir acá y dividir el voltaje que se mantiene entre el valor de las resistencias que tengo ahí. Entonces sería 9 dividido 1000 ohms o 1K. Entonces 9 dividido 1000 me da un aproximado de 0.009 amperios, que al multiplicarlo por 2 prácticamente me daría 0.018 amperios. Ahí coincidiría. Este sí, lo divido entre 1000. De lo contrario me iba a dar 9 miliamperios también si yo lo hubiera dividido entre 1. 9 dividido 1 me da 9, pero como era dividido 1 kilo ohms, entonces esto es el equivalente a 9 miliamperios. Veamos aquí. Prácticamente aquí tenemos nuestro circuito. Entonces aquí tengo el negativo y este es mi positivo. Si simulamos esto, ahí me está tirando 8.97 voltios. Si se dan cuenta ustedes, se mantiene el voltaje, ¿sí? 8.97 aproximado a 9 voltios. Entonces se cumple con que el voltaje se mantiene en todo el circuito. Ahora, ¿qué pasa con en este caso la corriente? Vamos a ver si logramos mover esto un poco. Con la corriente yo tendría que colocar en este caso esto en serie. Ahí está. Para medir la corriente vamos a simularlo. Y ahí está, miren, 8.97 miliamperios, que es el equivalente a 9 miliamperios, que sería un equivalente a 0.009 amperios, como lo habíamos resuelto anteriormente. Entonces ahí yo puedo ir corroborando más o menos los cálculos que yo tengo, pues como les digo, en su momento, dependiendo del valor de la resistencia, si pueden haber variaciones, otros van a coincidir exactos, porque estamos simulando, ¿verdad? A veces los simuladores toman en cuenta algún otro factor. Recuerden que el multímetro como tal a la larga tiene una pequeña resistencia interna también, aunque es un valor muy pequeño, pero puede generar algún tipo de tendencia en variación al resultado. Pero de esa forma yo puedo trabajar con los circuitos, en este caso serie paralelo. Otra cosa que podemos tomar en cuenta es cuando estamos hablando de las fuentes de corriente directa en serie, ¿verdad? Entonces también debemos tomar esto en cuenta. En algún momento vamos a toparnos con que las fuentes se pueden colocar en serie. Por lo tanto, cuando están en serie, en este caso, el voltaje total en un circuito donde van a existir dos o más fuentes, ¿verdad?
nos van a dar como resultado la suma de esos voltajes. Es decir, si yo tengo dos baterías de 9, el voltaje total que voy a estar manejando ahí va a ser un equivalente a 18 voltios. Pero tengo que tomar en cuenta en este caso específicamente las polaridades de las fuentes, porque si por ejemplo están conectadas por la misma polaridad, lo que va a pasar ahí es que el voltaje, en vez de aumentar, va a restarse. En cambio, cuando las polaridades están como en secuencia, es decir, positivo con negativo de las fuentes, pues lo que va a suceder es que ahí sí se van a sumar las polaridades como tal. ¿A qué me refiero con esto? Veamos este ejemplo. Voy a reducir un poco esto. Voy a mover esto un poquito y ahorita se van a dar cuenta de esto. Aquí tengo una batería de 9 y voy a usar esta otra batería de 1.5. ¿sí? Si estas dos baterías estuvieran en serie, deberían sumarse los dos valores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el negativo y aquí tengo el positivo. Entonces va a pasar esto. Fíjense pues. En este caso, el positivo de esta debería ir conectado al negativo de esta. Y este negativo, permítanme un segundo. Solo voy a cambiar la orientación de esto, ok. No me deja conectarlo bien. Aquí está. Fíjense pues. El positivo va al negativo de la otra. Y el negativo de esta pues va al negativo del circuito. Ahí estamos. Entonces aquí lo que está pasando, vamos a inclinarlo un poco, es que estas sí se podrían considerar como fuentes de corriente directa en serie. Porque si se dan cuenta están conectados por los polos opuestos. El negativo de una con el positivo de otra. Y el negativo de la otra va al negativo del circuito como tal. Si yo hago la simulación, si ustedes observan, el voltaje total que está pasando por ese circuito es de 10.5. O sea, hicieron la suma. 9 y 1 hacen 10, ¿verdad? Y como es 1.5, hacen 10.5 exactos. Entonces hay 10.5 voltios. Fíjense, pues, porque estas fuentes están en serie. ¿Ya? Importantes. Pero, ¿qué pasa si mis fuentes de alimentación, en este caso, están conectadas de otra manera? Es decir, por ejemplo, el negativo con el negativo y positivo al negativo. Esa es otra forma de conectarlas, es decir, que estén conectadas por las mismas polaridades. Entonces lo que va a pasar ahí es que en lugar de aumentar el voltaje, se va a restar al voltaje mayor, le voy a restar el voltaje menor. Si ustedes ven, se redujo. A 9 le quité 1.5 prácticamente. Entonces esas fuentes en serie, como están conectadas por las mismas polaridades, pues tienden a reducir su voltaje en lugar de aumentar. ¿A qué voy con esto? En algún momento ustedes van a necesitar aumentar el amperaje y el voltaje de alimentación de sus elementos, o por decirlo de esta manera, en un momento dado van a necesitar energizar unos elementos por un lado y otros por otro. Entonces tienen que tener en cuenta la forma en que van a conectar sus baterías o sus fuentes de alimentación. Si estas están conectadas directamente por la misma polaridad, lo que va a pasar es que en vez de aumentar el voltaje van a reducirlo y no les va a convenir mucho si ustedes quieren aumentar el voltaje. Entonces, si quieren aumentar el voltaje, tienen que conectar polos opuestos, el positivo de una con el negativo de otro, y ese negativo al negativo de todo el circuito, para que puedan aumentar la polaridad como tal. Y ahí tenemos algunos ejemplos claros de cómo trabajar en este caso con el Tinkercad, cómo medir
en serie paralelo la corriente y el voltaje, y cómo se conectan también las fuentes de voltaje en serie, tanto cuando tenemos la misma polaridad conectada entre las fuentes de alimentación, así como las polaridades cambian. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en lugar de aumentar mi voltaje, mi fuente de alimentación con esas dos, disminuyó porque están conectadas por la misma polaridad. En cambio, si cambio esto, si por ejemplo la polaridad positiva de este va al negativo del otro y este negativo va al negativo del circuito, ahí sí va a aumentar mi voltaje y va a aumentar un poquito también la parte de la corriente o el amperaje en este caso que voy a estar manejando o controlando en el circuito como tal. Si ustedes se dan cuenta, pues no es nada de otro mundo, es algo bien sencillo con lo que ustedes pueden trabajar. Y Tinkercad pues es una muy buena opción para poder simular sus circuitos donde no se van a quemar las manos y no van a quemar LEDs tampoco a la hora de estar probando. Pero realmente a veces la teoría y la práctica pues pueden variar. Si ustedes se dan cuenta, pues el simulador es muy bueno, pero tiende a tener ciertos márgenes en cuanto a los valores que sí difieren un poquito con sus resultados en algunos casos. Entonces es bueno, el simulador como tal es bueno que lo utilicen para probar su circuito eléctrico más o menos, para que ustedes vean si les va a funcionar correctamente. Ya después ya lo ensamblan físicamente y entonces van a tener una mayor seguridad a la hora de estarlo trabajando, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues esta es una forma de poder trabajar con circuitos electrónicos, en este caso con algunos elementos analógicos, desde esta plataforma del Tinkercad.